Gilgamesh era un rey imponente, mitad dios y mitad hombre. Alto, de cuerpo musculoso y mirada profunda, su presencia imponía respeto sin necesidad de palabras. Su piel bronceada por el sol, su barba cuidada y su espada divina lo hacían parecer una estatua viviente de poder y orgullo. El viento del amanecer golpeaba las torres de Uruk como si también él intentara doblegarlas. Las murallas, altas y orgullosas, parecían desafiar no solo al tiempo, sino al propio cielo. Allí, en lo más alto de la ciudadela, una figura se mantenía inmóvil. No temblaba con el frío de la piedra ni se apartaba del soplo polvoriento que bajaba del desierto. El hombre que dominaba la ciudad desde las alturas era tan sólido como las murallas que había mandado construir. Su cabello oscuro, recogido en una trenza ritual, ondeaba apenas con la brisa, pero su rostro permanecía sereno, tallado como una estatua por los dioses mismos. Su pecho, desnudo, mostraba cicatrices de combates antiguos, algunas eran finas como la hoja de un papiro, otras tan profundas que contaban historias sin palabras. Tenía los ojos de quien ha visto demasiados soles nacer y demasiados hombres caer. No pestañeaba. No hablaba. Solo observaba. Desde allí podía ver a su pueblo. El bullicio del mercado aún no había comenzado, pero los primeros pasos ya marcaban el ritmo de la jornada. Mujeres con cántaros en la cabeza, niños descalzos corriendo entre columnas de adobe, sacerdotes encendiendo incienso ante las estatuas de piedra. Todo se movía bajo él, todo le pertenecía. Y sin embargo, algo le faltaba. Algo que ni la victoria, ni el poder, ni el canto de las generaciones podía darle. Gilgamesh no dormía. No soñaba. Desde la muerte de Enkidu, su hermano de armas, su reflejo salvaje, su otra mitad, algo había despertado en él, o quizás algo se había quebrado para siempre. Esa mañana, como cada mañana desde entonces, caminaba solo hasta la muralla más antigua. Tocaba con la palma abierta las inscripciones que él mismo había ordenado cincelar. Los nombres de sus conquistas, las fechas de sus proezas. Letras firmes sobre piedra. Pero en su interior sabía que la piedra también se desgasta. Que hasta las murallas caen. Que el viento, paciente, destruye incluso las ciudades de los dioses. Y entonces, con la lentitud de quien ha pensado mucho antes de hablar, sus labios se movieron por primera vez en días. No basta, susurró. Las aves en los aleros levantaron vuelo como si hubieran comprendido que algo había comenzado. Una nueva batalla, más grande que todas las anteriores. No contra hombres. No contra bestias. No contra imperios. Contra la muerte. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para Dormir. Hoy te contaré la historia de un rey como ningún otro, mitad hombre, mitad dios, y por completo esclavo de su propio destino. Gilgamesh, el soberano de Uruk, no era solo un guerrero imbatible, sino también un constructor de sueños, un devorador de certezas, y más tarde, un buscador desesperado de vida eterna. En esta historia, recorreremos sus pasos desde las alturas de su gloria hasta los abismos de su miedo. No será un relato de victorias fáciles ni de gestas decoradas por el tiempo. Será más bien un susurro desde los muros desgastados de una ciudad que aún recuerda su nombre. Imagina que caminas por las calles de una ciudad de arcilla dorada. Que escuchas los rezos mezclados con el murmullo del agua. Que miras al cielo y sabes que los dioses aún están atentos. Porque esta historia nació antes del tiempo contado con relojes. Nació en tablillas de barro. En cantos de poetas que no firmaron su obra. En las pesadillas de los reyes y en la esperanza de los hombres. Gilgamesh no temía a la guerra. Había vencido a todos. Pero un día entendió que no podía vencer a lo invisible, al paso de los días, al olvido, al silencio final. Desde lo alto de las murallas, mi sombra cubría Uruk como una segunda noche. Los hombres bajaban la mirada al cruzar conmigo. Las mujeres callaban sus cantos.
No era miedo lo que les provocaba, era algo más antiguo. Era reverencia, nacida de siglos en los que los reyes eran apenas nombres, y yo era presencia. Yo era Gilgamesh. Mi madre fue una diosa, y mi padre, rey antes de mí. Pero no bastaba con tener linaje. Lo supe desde joven. La fuerza debía probarse. Y yo la probé. Uno a uno, todos los hombres de la ciudad vinieron a medirse conmigo. Y todos cayeron. Sus gritos todavía duermen bajo las piedras del patio central. A cada victoria, los artesanos erguían estatuas, los escribas grababan tablillas, y los sacerdotes ofrecían incienso en mi nombre. Mi cuerpo era como el de un toro salvaje, decían. Mi brazo podía romper columnas. Mis ojos brillaban con el fuego del sol naciente. Pero dentro había un hambre. Un vacío que ni el vino ni los himnos lograban calmar. Había nacido con poder, sí. Pero no sabía qué hacer con él, salvo expandirlo, alargarlo, gritarlo en cada frontera. Construí murallas que tocaban el cielo. Levanté templos más altos que los de los dioses. Mis enemigos huían al oír mi nombre. Pero mi pueblo empezó a temerme más que a amarme. Decían que tomaba a las doncellas antes de sus bodas. Que desafiaba a los dioses sin pedir permiso. Que estaba solo en mi trono de oro, rodeado de ecos. Y entonces, los dioses respondieron. No con truenos. No con castigos. Con un hombre. Uno creado a partir del barro y del viento. Uno que era tan salvaje como yo era refinado. Uno que comía con las bestias y no conocía la palabra rey. Su nombre era Enkidu. Los pastores lo vieron primero. Corriendo con los ciervos. Derribando trampas con sus manos desnudas. Era fuerza pura, sin lenguaje, sin ley. Pero los dioses sabían lo que hacían. Y enviaron a una mujer para domarlo. Una sacerdotisa de mirada tranquila y voz como la de las estrellas. Ella lo tocó. Le habló. Le enseñó a ser hombre. Cuando llegó a Uruk, Enkidu no se arrodilló ante mí. Se me plantó enfrente. Sus hombros anchos como columnas. Su cicatriz aún fresca. Y sin palabras, me retó. El combate no fue largo, pero fue eterno en mi memoria. Cada golpe era como una campana. Cada agarre, como un juramento. No gané. No perdió. Éramos reflejos. Dos mitades. Y desde entonces, fuimos inseparables. Con Enkidu a mi lado, mi reino cambió. Yo cambié. Él me hablaba de las llanuras, de los sueños que uno tiene bajo los árboles, de la tierra mojada después de la lluvia. Me enseñó a escuchar. A reír. A ser menos Dios, más hombre. Pero también despertó en mí un nuevo deseo, el de lograr algo tan grande que ni siquiera los dioses pudieran ignorarlo. Fue así como decidimos enfrentar a Humbaba, el guardián del bosque de los cedros. Un ser antiguo, nacido antes del tiempo, que protegía los árboles sagrados de los dioses. Nadie osaba entrar en ese bosque. Nadie, excepto nosotros. Partimos sin permiso, sin oráculos, sin plegarias. Solo con nuestras armas, nuestros nombres y una idea, tallar nuestras hazañas en el aire mismo. El bosque nos recibió con sombras. Con susurros. Con raíces que intentaban sujetar nuestros pasos. Pero Enkidu, que conocía el lenguaje del viento, me guiaba. Y yo, que no temía la muerte, abría camino. Cuando enfrentamos a Humbaba, su rostro cambió como las nubes. 1, 3, 7 rostros en uno. Cada vez que lo miraba, veía mi miedo reflejado. Pero no retrocedí. Porque Enkidu estaba allí.
porque el destino estaba escrito en nuestras espadas. Lo vencimos. Y con su caída, el bosque cayó también. Los árboles lloraron savia. Los dioses callaron. Regresamos a Uruk como héroes. Pero los dioses no olvidan. El océano que se extendía frente a mí era más que un simple límite geográfico, representaba una frontera real y simbólica hacia lo desconocido. Con la dirección de Utnapishtim en mi mente, cada remo hacia adelante era un acto de fe en la leyenda, en mi resolución, y en la fragilidad del destino humano. Pronto los cielos se oscurecieron, y parecía que las estrellas decidieron ocultarse de mi vista, como si el universo pusiera a prueba mi determinación. El encontrarme rodeado por el imponente manto del mar me hizo recordar, con intensidad punzante, a Enkidu. Sus enseñanzas resonaban en mi mente confundida por la soledad y la búsqueda eterna de respuestas. Con cada ola que amenazaba con volcarme, su espíritu infundía valor en mis brazos y mente para remar más allá. Tras lo que pareció una interminable travesía, en el confín de la desesperación avisté resplandecientes aguas que insinuaban secretos ocultos bajo su superficie. Así, me sumergí en el abismo, buscando la planta que prometía rejuvenecer en los perdidos pliegues del tiempo. A medida que descendía por las entrañas del océano, lo primordial rodeaba cada fibra de mi ser hasta que, finalmente, mis dedos acariciaron la textura peculiar de una planta que parecía no pertenecer a este mundo. Sin embargo, el sentido profundo de aquel descubrimiento trajo consigo su propio conjunto de sombras. Emergiendo con mi premio desvaído, mis pensamientos se debatieron entre el deseo de compartir esta revelación y el temor de los dioses y sus posibles represalias. Fue entonces cuando recordé las palabras de Utnapishtim: la muerte da sentido a la vida. Una tarea sencilla parecía, de repente, más compleja. ¿Era realmente este el destino que deseaba para mí y para la humanidad? El viaje de regreso fue silencioso y lleno de contemplación. En el amanecer de una nueva comprensión, mi corazón albergaba menos peso, pero más dudas. Las aguas calmas que me llevaron de regreso a la orilla llevaron también consigo una parte de mi ser que comprendía el fin pero abrazaba el presente. De vuelta en Uruk, fui recibido con una tranquilidad reverencial. La ciudad, una vez más, encontró al gobernante perdido no como una figura de poder, sino como un hombre que habría recorrido hasta los mismos confines del universo por una verdad más elevada. Manteniendo la planta cerca, cada decisión sintió el peso y la libertad de la mortalidad. Mi reinado, una extensión de lo aprendido en esa odisea, buscó enseñar que la inmortalidad quizás descansa más en las acciones y en los recuerdos que dejamos en nuestros corazones y en los corazones de los demás. Y así, en silenciosa aceptación, dejé que las arenas del tiempo se llevaran mi historia, grabada no en las estrellas, sino en el tejido de cada vida que toqué con mis decisiones. Gilgamesh había regresado, no como un rey indomable, sino como un hombre comprendido y en paz, finalmente iluminado por la sombra de la muerte y el fulgor de la vida. Me interné en la región que los hombres no nombran. Allí donde la tierra no tiene forma, y el cielo se curva como si el mundo mismo estuviera cansado. Sabía que estaba cerca. Utnapishtim lo había dicho con la voz de quien apenas recuerda el gusto de una fruta olvidada: la planta crece donde no llega la luz. Donde los dioses no caminan. Y aún así fui. Descendí hacia una grieta entre piedras blancas. A medida que bajaba, el aire se volvía espeso. Mis pulmones ardían. La oscuridad no era simplemente ausencia de luz, era una presencia que me rodeaba. Tocaba mis hombros. Susurraba mi nombre con la voz de los que ya no están. Allí, bajo las raíces del mundo, la encontré. La planta no brillaba. No tenía pétalos dorados ni aroma celestial. Era pequeña. Verde pálido. Con espinas que temblaban al tacto. Se aferraba al suelo como si supiera que alguien venía por ella. Me arrodillé. Extendí la mano. Pero antes de tocarla, lo sentí.
Algo me observaba. No lo vi llegar. No lo oí moverse. Solo supe que no estaba solo. Me puse de pie lentamente. El aire se volvió frío. Y entonces, desde las sombras, emergió una criatura sin nombre. No tenía forma fija. Cambiaba como el agua, como el humo. Pero sus ojos eran lo único constante. Dos círculos profundos, uno oscuro como la noche más antigua, y el otro claro como el amanecer. No había ira en ellos. Solo reconocimiento. Como si me hubiese estado esperando. Gilgamesh, dijo, sin abrir la boca. Su voz era mi voz, pero más vieja. Más cansada. No eres real, murmuré. Soy lo que temes, respondió. Lo que siempre estuvo contigo. El guardián. La sombra de tu deseo. Retrocedí un paso. Mi mano buscó el mango de la daga que llevaba al cinturón. Pero sabía que no bastaría. La criatura no atacó. Solo se movió a mi alrededor, como un pensamiento que no puedes apartar. Su piel parecía hecha de bruma y de piedra. A veces era alta como una torre. Otras, pequeña como un niño. En un momento, adoptó mi forma. Mis ojos. Mis cicatrices. Mi espalda recta. ¿Por qué custodias la planta? Porque nadie la posee sin pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Ver quién eres realmente. Sentí miedo. No del combate. No del dolor. Sino de la verdad. La criatura se abalanzó sin aviso. Rápida como el relámpago. Me lanzó contra las piedras. El golpe me arrancó el aliento. Me levanté, tambaleando, y la enfrenté. No con valentía, sino con desesperación. Luchamos. No puedo describir la batalla como una serie de golpes o maniobras. Fue más un duelo de esencias. Cada vez que mi brazo golpeaba, sentía que golpeaba mi propia historia. Cada vez que me hería, el dolor era antiguo, como si me hiriera el eco de todo lo que no había dicho. En un instante, logré herirlo. Una grieta abrió su pecho sin forma. De allí no salió sangre, sino un humo denso, como los recuerdos perdidos de un anciano. La criatura retrocedió, gruñó, y entonces me habló de nuevo. ¿Por qué deseas tanto vivir para siempre? Porque temo desaparecer, grité. Temo que todo lo que hice, se borre. La criatura se quedó inmóvil. Luego, caminó hacia la planta. La tomó con delicadeza, como se toma a un hijo dormido. Y la sostuvo entre nosotros. ¿Esto es lo que quieres? ¿Un nuevo comienzo? No respondí. La eternidad no es regalo, Gilgamesh. Es carga. Es soledad. Es ver morir a todos una y otra vez. Es olvidar para no enloquecer. ¿De verdad lo quieres? Regresé por el mismo camino, pero ya no era el mismo hombre. Las montañas no parecían tan altas. El mar, tan interminable. El desierto ya no era castigo, sino tránsito. La tierra que antes me hablaba en susurros ahora me escuchaba en silencio. Llevaba el cuerpo herido, el rostro curtido por el sol, y el alma abierta como tablilla sin escritura. Cada paso hacia Uruk era un recuerdo. Los rostros de los hombres que había derrotado. Las voces de los ancianos que habían callado ante mí. La sonrisa de Enkidu, aún viva en la brisa de los bosques, en las sombras del fuego que ya no ardía. Lo escuchaba cuando cerraba los ojos. Me decía, no hay regreso. Solo transformación. Y sin embargo, regresé. Las murallas de Uruk aparecieron al amanecer,
envueltas en neblina dorada. Desde la distancia, se alzaban con la misma arrogancia que el día que partí, pero algo en ellas parecía más viejo, más humano. Me detuve un momento a contemplarlas. Ya no eran monumentos a mi poder, sino testigos de mi ausencia. Entré por la puerta del sur, sin escoltas, sin fanfarria. Algunos me reconocieron, otros dudaron. El rey vestido con pieles, cubierto de polvo, parecía más un errante que un soberano. Pero mis ojos eran los de quien ha visto más allá del final. El templo aún estaba en pie. El palacio, intacto. Mi trono seguía allí, cubierto por un manto fino, como si esperara mi regreso. No lo toqué. Caminé por los pasillos que antes resonaban con mi voz. Los criados evitaban mi mirada. No por miedo, sino por respeto. Fui hasta el punto más alto de la ciudad. Allí donde los vientos golpean la frente como antiguos maestros. Observé Uruk en su totalidad. Sus calles, sus plazas, sus huertos. Sentí que cada piedra, cada gota de agua, cada sombra, era parte de mí. Y entonces comprendí. La inmortalidad no estaba en vencer a la muerte. Ni en robar secretos a los dioses. Estaba en lo que uno deja atrás. En las obras. En la memoria. En las palabras que otros susurran cuando tú ya no estás. Llamé a un escriba. Uno joven, de manos nerviosas y mirada viva. Le ordené traer tablillas de arcilla fresca. Y comencé a dictar. No mis conquistas. No mis batallas. Sino mi historia. Con Enkidu. Con el bosque de los cedros. Con la planta perdida. Con la criatura del abismo. Con el regreso. Escribe, muchacho, le dije. Para que cuando mi cuerpo ya no respire, mi voz aún hable desde el barro. Durante días, grabamos cada recuerdo. Cada nombre. Cada duda. A veces me detenía, cerraba los ojos y respiraba lento. Otras veces, las palabras fluían como ríos antiguos. Al final, el escriba me miró y preguntó, ¿esto es lo que quiere que recuerden de usted? Asentí. Con una sonrisa que no había usado en años. Esto, y las murallas. Porque Uruk seguía en pie. Porque las manos de mi pueblo, bajo mi orden, habían levantado una ciudad que desafiaba al tiempo. Esa era mi verdadera obra. No mi fuerza, sino mi legado. No mi ambición, sino mi capacidad de aprender. Comencé a caminar entre la gente. Ya no exigía reverencias. Escuchaba. Preguntaba. Ayudaba. Los niños me miraban con curiosidad. Los viejos, con gratitud. Los sacerdotes cantaban mi nombre, no como a un dios, sino como a un hombre que había comprendido. A veces, en el mercado, alguien recitaba una estrofa sobre mí. A veces, una mujer contaba a su hijo cómo el rey cruzó montañas y mares para traer sabiduría. Yo escuchaba desde lejos. Y sonreía. Sabía que algún día mi cuerpo caería. Que mi nombre se desgastaría en el tiempo como la piedra bajo la lluvia. Pero también sabía que mientras alguien, aunque sea uno solo, leyera una de aquellas tablillas, yo seguiría aquí. Un día, al atardecer, subí solo a las murallas. El sol caía detrás del Éufrates. El aire olía a dátiles, a incienso y a pan horneado. Me senté, sintiendo cada hueso, cada músculo. Y miré el horizonte. No esperaba respuestas. No temía preguntas. Solo quería estar. Cerré los ojos. No para dormir. No para morir. Solo para recordar. A Enkidu. A mí mismo. A todos los que caminan buscando algo, sin saber que ya lo llevan dentro.
Mucho tiempo ha pasado desde entonces. Quizás siglos. Quizás milenios. La arcilla donde escribí mi historia ya no está húmeda, pero aún conserva la forma de mis pensamientos. Nadie recuerda mi voz, pero algunos aún repiten mis palabras. Ya no me llaman rey, ni guerrero, ni dios. Me llaman mito. Me llaman leyenda. Y, sin embargo, sigo aquí. Porque mientras exista quien escuche, mientras haya oídos que se dejen acariciar por la calma de una historia antigua, yo no me he ido del todo. A veces me imagino caminando por las calles de Uruk, pero no como antes, no con pasos que hacen temblar el suelo ni con la mirada que dobla voluntades. Me imagino como una sombra suave, un recuerdo que se posa sobre los muros, que se sienta en las plazas, que ríe con los niños al borde de los canales. Y si algún día alguien se detiene a mirar el cielo de la tarde y pregunta quién fui, que no le digan que era inmortal, ni invencible. Que no le hablen de batallas ni de monstruos vencidos. Que le digan que fui un hombre. Uno que aprendió demasiado tarde a escuchar. Uno que, por miedo a morir, descubrió cómo vivir. Hoy, tú has caminado conmigo. Has sentido la arena en los pies, el frío de las montañas, el temblor de la pérdida, la dureza de la piedra y la ternura de una memoria compartida. Has escuchado el eco de Enkidu. Has visto el reflejo del guardián. Has tocado el borde del abismo. Quizás sin darte cuenta, en medio del silencio y de la noche, te has convertido también en testigo de lo eterno. No por la duración de la vida, sino por el valor del recuerdo. ¿No es eso la verdadera victoria? No vivir para siempre, sino dejar una huella tan humana, tan sincera, que otros deseen seguirla incluso cuando tú ya no estés. Imagínalo, una ciudad dorada bajo el sol, con murallas que cortan el horizonte, con calles donde el polvo huele a historia. Imagínalo, una tablilla enterrada bajo siglos de tierra, rescatada por manos pacientes, leída por ojos que no me conocieron. Y, aún así, ahí estoy. En la forma de una letra, en el ritmo de un verso, en el suspiro de quien termina de leer. El final nunca fue la muerte. El final es el olvido. Y lo hemos vencido, tú y yo, esta noche. En esta historia. En este viaje. Quizás mañana ya no recuerdes todos los nombres, todos los lugares, todos los detalles. Pero si al cerrar los ojos sientes un eco suave, una voz antigua que te acompaña en el descanso, entonces sabrás que aún estoy aquí. No como rey. No como héroe. Como palabra. Porque las palabras, esas sí vencen al tiempo. Gracias por caminar conmigo. Descansa ahora. Yo velaré el resto del camino. Si esta historia ha tocado algo en ti, si en medio de la noche has sentido que no estás solo en tu búsqueda, entonces deja tu marca, como yo dejé la mía en tablillas de arcilla. Puedes dejar un me gusta, corazón negro, suscribirte para no perder las próximas historias pergamino, y compartir este relato con quienes aún no han escuchado mi nombre. Escríbeme en los comentarios, dime qué otros viajes deseas recorrer, qué figuras del pasado quisieras conocer. Después de todo, las voces del tiempo solo viven si alguien las escucha.